Estamos en comunicación con el fiscal Silvio Corbeta para hablar de este caso. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Lucas, y para toda su audiencia. Buenas tardes, doctor. Doctor, estábamos hablando sobre esta elevación a juicio que hace el juez Raúl Florentín y que otorga el sobreseimiento provisional en el caso de quebrantamiento de depósito, doctor. Sí, en realidad el magistrado de la causa es el juez Rolando Duarte. Ah, sí, disculpe. Y sí, y el día de hoy se desarrolló la audiencia preliminar eh, por ambos dictámenes que fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado. Uno se trataba de una acusación fiscal presentada por el hecho punible de extorsión en contra del señor Ramón González Dar, y la otra era un requerimiento, un dictamen de sobreseimiento provisional por el supuesto hecho punible de quebrantamiento del depósito. Y el día de la fecha se trataron ambos requerimientos y se resolvió conforme a lo peticionado justamente por el Ministerio Público, ¿verdad? Por una parte, se hizo lugar al provisional y por otro lado se elevó la causa a juicio oral y público por el hecho punible de extorsión, ¿verdad? Se admitieron todas las pruebas que fueron ofrecidas por el Ministerio Público y también ofrecidas por la defensa y por la querella instaurada por quien sería la víctima, en este caso el señor Antevi, ¿verdad? En este caso, doctor, por quebrantamiento de depósito, ustedes tienen un plazo de un año más para poder investigar. ¿Ustedes creen que se podría dar un requerimiento como una acusación, digamos, en el caso? ¿Hay cosas, hay diligencias todavía pendientes que se debe hacer? Sí, justamente el sobreseimiento provisional se presenta ante la posibilidad de ir incorporando nuevos elementos que fueron justamente ofrecidas, varias diligencias a ser realizadas a los efectos de colectar mayores elementos que permitan fundar eventualmente una acusación y sobre todo someter a una persona a un juicio oral y público, ¿verdad? Recordemos que estos dictámenes provienen de la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Ujú. Ya que hubo primeramente una audiencia preliminar donde había participado el fiscal de la causa, los fiscales de la causa que son Néstor Coronel y Luis Piñanes. Se había dado un trámite de oposición y de dicho trámite desembocó en una acusación por el hecho punible de extorsión y una ratificación en cuanto al sobreseimiento provisional por el quebrantamiento del depósito. En ese contexto, ambos fiscales fueron recusados posteriormente por la querella y la causa me fue asignada de manera provisoria. Y en el transcurso del tiempo, ahora yo estaré, digamos, impulsando las diligencias pertinentes para eventualmente analizar si amerita o no la reapertura de la causa en cuanto al quebrantamiento del depósito. Justamente estábamos hablando sobre esa situación que se dio, doctor. Al menos la primera vez que yo escucho que en una causa respecto a un hecho punible se pide el sobreseimiento provisional y respecto al otro la elevación a juicio, o sea, se presenta la acusación. ¿Esto afectaría, doctor, eventualmente cuando se tenga que estudiar esto ante un tribunal de sentencia? Me refiero al relato de los hechos que se hace respecto a Ramón González Dar. Y realmente no afectaría, ¿verdad?, que se haya desdoblado. Sí que, por ejemplo, te presento hablando hipotéticamente, ¿verdad? Ujú. Si yo decido reabrir la causa y formulo acusación, en estos casos lo que podría acontecer es que la causa nada más se eleve el segundo hecho, digamos, se eleve al mismo tribunal, Ujú. o bien muchas veces se somete al sorteo, o bien se pide nomás la acumulación de la causa y con eso queda solucionado para que en un mismo juicio sean llevados a cabo por los dos hechos punibles, ¿verdad? Porque Claro. sobre todo que estos hechos guardan conexidad entre sí. Esto que quiere decir que hay una identidad entre la persona que está siendo
juzgada entre los hechos, ¿verdad? Porque básicamente esta extorsión proviene, digamos, como antelación a o sea, posterior a un quebrantamiento que ocurrió primeramente, que es, como ustedes conocen, el hurto de los cheques del juzgado de penal de garantía de delito económico, ¿verdad? Y justamente hablábamos también, doctor, de cómo se podría probar, cómo la fiscalía podría probar este tema de quebrantamiento de depósito en calidad de instigador si es que no se tiene, digamos, la persona que realizó el hurto. ¿Ustedes tienen elementos, consideran que podría darse, eh, Se podría encontrar encontrarse esa persona, pruebas? por lo menos también, ¿verdad? Y mira, como te digo, ahora es muy pronto para que yo te dé una opinión y un Ujú. punto de vista, ¿verdad? Pero sí hay diligencias que justamente son conducentes a dar respuesta a esa inquietud que tenés, Liz, ¿verdad? Ujú. Y bueno, se van a estar desarrollando justamente, y como te digo, igualmente tampoco, si es que no se logra ubicar a al eventual sustractor o la persona que ejecutó, vamos a decirle, materialmente la acción de sustraer los cheques del juzgado. Eso no quiere decir tampoco que tampoco no se pueda construir sobre la base de un quebrantamiento una conducta punible, ¿verdad? En carácter de Ujú. instigador, ¿verdad? Simplemente se pudo haber tropezado con la dificultad, un obstáculo de no hallar el autor, ¿verdad? Que puede ocurrir en una investigación, ¿verdad? Pero, como te digo, son hipótesis las que te estoy mencionando y no me gustaría dar una opinión sin antes tener, digamos, concluida la investigación luego ya de este periodo que he conseguido en el sobreseimiento provisional, ¿verdad? Entiendo. Entonces está abierto la posibilidad de que inclusive se pueda indagar a una persona más en el caso del hurto, doctor. Claro, o sea, la investigación va a seguir su curso, si bien el sobreseimiento provisional no implica ya una desafectación de la causa, ni tampoco implica digamos, una absolución anticipada, ¿verdad? Sino más bien el sobreseimiento provisional es cuando no existen suficientes elementos para fundar una acusación, ¿verdad? Y por Ujú. ese motivo, lo que procesalmente ocurre es la suspensión, queda suspendido, ¿verdad? Mientras Sí. dure el provisional, la acción penal, lo que permite básicamente al fiscal es realizar o continuar la investigación, en pocas palabras, ¿verdad? Entiendo. Bueno, doctor, aprovechando la comunicación, quería preguntarte también, ¿seguís teniendo el caso de la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, doctor? Sí, todavía, tenemos todavía el caso de la señora. Sí, justamente por eso, doctor, porque se venía hablando en los últimos días también sobre este proceso y te quería consultar si es que hay algún avance, porque recuerdo que había solicitado, doctor, que se le revoquen las medidas y se le decrete la prisión preventiva luego de la última suspensión de la audiencia preliminar, pero tenemos entendido que hasta ahora todavía no pudo avanzar el caso, ¿verdad? Y hasta la fecha no puede avanzar por las constantes chicanas que están siendo promovidas justamente por el procesado José Costa Perdomo y la procesada Delia Patricia Zamudio, ¿verdad? Ahora mismo, o sea, en aquella oportunidad, nosotros habíamos pedido o intentado que se revoquen las medidas y se le otorgue la prisión preventiva justamente por la actitud, digamos, la litigación de Ujú. mala fe, Mala fe. ¿verdad? Y sobre todo mala fe, y que para el Ministerio Público indica que existiría una falta de sometimiento, ¿verdad? Incluso está prevista en la normativa y habíamos solicitado en aquella oportunidad que se le aplique la prisión preventiva, ¿verdad? Pero cuando el juzgado en aquella oportunidad señaló la audiencia, eh, esa providencia fue sometida a una reposición con apelación en subsidio y también hubo una recusación en contra del magistrado, ¿verdad? Ujú. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones había resuelto en grado de apelación un incidente que había sido ya estudiado, ¿verdad? Y resolvió rechazar el incidente, ¿verdad? También había sido recusada la Cámara de Apelaciones
y la Corte Suprema le había confirmado a la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Y ahora, justamente en el día lunes, el día de ayer, venció el plazo para contestar de parte nuestra una apelación general que fue planteada en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones, por la cual justamente se rechazaba esos incidentes, ¿verdad? Mm, Y ellos fundaron de que la Cámara de Apelaciones no debía haber resuelto dicho incidente porque supuestamente supuestamente no estaba firme la resolución de la Corte Suprema por la cual le confirmaba a la Cámara de Apelaciones intervenir en el caso, ¿verdad? Porque la Corte resolvió la recusación en contra de los camaristas sí, y rechazó, por supuesto, la recusación, pero ellos plantearon una aclaratoria. Entonces, claro. el argumento de ahora fue que justamente esa resolución de la Corte no quedó firme supuestamente por estar pendiente de estudio de una aclaratoria y que por ese motivo la Cámara no podía haberse expedido al respecto sobre los incidentes que fueron planteados por ellos, ¿verdad? Y Y nosotros, sí, doctor, esta sí, apelación general se presentó ante la corte, ¿verdad? La sala penal sería. ante el Ante tribunal el tribunal. de apelaciones, pero Ujú, evidentemente lo que va a estudiar, o sea, el tribunal hace el trámite y sí. luego eleva a la corte, ¿verdad? Ujú. Y ustedes, doctor, pidieron que se rechace, ¿verdad? Esa apelación general en la Pedimos que se Constitución. rechace porque la aclaratoria, en primer lugar, la aclaratoria, ¿verdad? Ujú, Ellos plantearon una aclaratoria contra la resolución confirmatoria de los camaristas, ¿verdad? sí, En primer lugar, la aclaratoria no es un recurso. En segundo lugar, no es un recurso propiamente dicho. Por lo tanto, al no estar catalogado como recurso por nuestro Código Procesal, no puede tener los mismos efectos que tienen ordinariamente cualquier recurso, que es la suspensión de la ejecución de cualquier resolución apelada, ¿verdad? ujú, Eso por una parte, ¿verdad? Entonces, la aclaratoria no tiene la entidad de suspender la ejecución de la resolución de la Corte. Y por otro lado, la aclaratoria sirve nada más para aclarar justamente expresiones oscuras o errores que pudieron haber cometido en un fallo, ¿verdad? Que se pudo haber cometido, u omisiones, ¿verdad? ujú, Que no son precisamente para cuestiones sustanciales de la resolución, ¿verdad? O sea, es decir, a través de una aclaratoria, si es que la Corte le confirmó a todos los camaristas, no se puede obtener una modificación de esa decisión sustancial, ¿verdad? claro. Sino más bien, como te digo, para aclarar cuestiones oscuras o expresiones netamente para eso, ¿verdad? Ujú, Y por esos motivos nosotros hemos solicitado a la Sala Penal que rechace ese recurso de apelación planteado ante la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Y eh, pedimos también que se apliquen sanciones disciplinarias, incluso la cancelación de la personería jurídica y la representación que ejerce el señor José Costa, de su persona y de la señora Patricia Zamudio, y que se apliquen, ¿verdad? Sobre todo que se comunique a la superintendencia, ¿verdad? ujú. Sobre la excesiva utilización de recursos y que denotan una mala fe procesal, ¿verdad? Y todo esto, doctor, este pedido que hicieron ya con la constatación, entonces, ¿verdad? El pedido de sanción disciplinaria, te consulto. Así mismo, Ok, pedimos todo ya en la contestación, ¿verdad? Porque evidentemente, todas estas presentaciones, suspensiones en la audiencia, cambio de abogado sobre la hora, recusaciones del juez horas y minutos antes del inicio de la preliminar, evidentemente, y es bastante claro que ellos pretenden huir o evitar el desarrollo de la audiencia preliminar, ¿verdad? Ya que el Ministerio Público solicitó la elevación a juicio y tampoco el Ministerio Público se va a allanar a ningún tipo de salida alternativa, situación que es claramente
ellos son conscientes de esa situación y por ende están evitando el desarrollo de la audiencia preliminar, ¿verdad? Totalmente. Entonces, mientras todos estos recursos no se resuelvan, doctor, no vamos a tener todavía una fecha de audiencia preliminar. Y justamente por las actuaciones dilatorias es que se está evitando, obstaculizando la realización de la audiencia preliminar. Claro, el Ministerio Público en todas las oportunidades que fueron señaladas a la audiencia se presentó, ¿verdad? Siempre en esta causa estamos 3 agentes fiscales. En todas las veces se presentaron todos o indistintamente, ¿verdad? Los 3 agentes fiscales que llevamos la causa, y en todas las ocasiones fueron suspendidas aproximadamente 7, 8 ocasiones por responsabilidad exclusiva de estos procesados. Y bueno, doctor, te agradecemos demasiado este contacto y poder hablar de varios temas contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Dale, cuando gusten. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Así hablábamos con el fiscal Silvio Corbeta, por un lado en el caso de Ramón González Daer, que se elevó a juicio el caso de extorsión y se le otorga sobreseimiento provisional por quebrantamiento de depósito, en este caso de hurto de cheques del juzgado. Y por otro lado también hablamos del caso Petropar. Hasta ahora no se va a poder hacer la audiencia preliminar por los recursos pendientes todavía. Más o menos 7 o 8 veces ya se había suspendido.